No me enseñes a decir promesas que no he de cumplir. Gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas por la charla. gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Quisiese si se pudiese, me dejase, le cediese. Muchas gracias a ti. No, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. por la invitación y pues un saludo para todos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eduardo, honrado de estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi piace bello, Felicidades, Lalo, por este nuevo proyecto. Maestra Daniela Rivera, representante de Alas y Raíces en nuestro estado, en Puebla. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Hola Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Oye, a ver, yo me enteré de Alas y Raíces hace relativamente poco tiempo. Fue por un acercamiento que tuve con el municipio de Izúcar de Matamoros. Ahí conocí a Ana María Luna. Ella me platicaba que tenía un colectivo de lectura, un círculo de lectura, pero me decía que Alas y Raíces era un movimiento muy grande, que abarcaba todo el país, que estaba presente, no sé si en todos o en prácticamente todos los estados de nuestro país, que en Puebla tenía una presencia muy fuerte. Hace un momentito que me estás aquí presumiendo y otorgando un material biográfico que me encantó. Me comentas que también publican, o sea, no solamente promueven la lectura, sino publican. Eso es lo que yo sé de Alas y Raíces, pero quiero que me digas más. ¿Qué es Alas y Raíces? Pues Alas y Raíces es un programa perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que tiene como objetivo garantizar el acceso a la cultura a niñas, niños, jóvenes y bueno, también por ende a todas las familias y público interesado en el trabajo con infancias y con adolescencias. Como bien dices, tiene representación en todo el país. Principalmente la Secretaría de Cultura se enfoca mucho en darle visibilidad a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil y cada estado, dependiendo de las posibilidades, sobre todo también que tiene que ver con el territorio de los municipios que cada estado tiene, genera un plan de trabajo para poder atender a los intereses y las necesidades de las infancias y las juventudes con las que estamos pues de alguna forma garantizando ese acceso, trabajando, acompañando, colaborando, pero desde una perspectiva incluyente, respetuosa y sobre todo en la que la participación de las voces de las infancias y las juventudes sea la más presente en los programas. Cuando me dices que ustedes trabajan en los territorios, que ustedes hacen un esfuerzo por conocer las necesidades en el terreno, digamos, cultural y artístico de estos grupos poblacionales como las infancias y las juventudes, pues imagino que debe haber un trabajo de campo muy fuerte. ¿Cómo logran determinar una comunidad o un territorio y cómo logran ingresar en él para poder conocerlos de cerca y de fondo? Porque a veces son comunidades que tienen sus formas de pensar muy arraigadas y qué bueno, que tienen sus formas de entender la realidad, de explicarse los fenómenos, tienen su propia identidad, tienen su propia cultura, tienen su forma de celebrar, tienen su forma de conducirse, y entonces de repente llegar a decirles, a ver, quiero ubicar tu necesidad para contribuir, a veces no es tan sencillo. ¿Qué estrategia ocupan? Primero que nada, el programa y bueno, las personas, los coordinadores, las coordinadoras que formamos parte de Alas y Raíces, creo que más allá de ser servidoras y servidores públicos comprometidos cada quien con su encargo, creo que hemos logrado tener una vinculación muy arraigada con diversos valores que nos han compartido a través del mismo programa. Y uno muy importante es el adultocentrismo. Quitarnos completamente esta imagen, como bien dices, de imposición, de que desde el escritorio nosotros creamos que todo lo que diseñamos va a funcionar o hacerlo meramente por cumplir una expectativa, una meta o cantidades, ¿no? Nosotras, primero que nada, es eso, ¿no? Tener como muy clara la perspectiva de infancias, el interés superior de la niñez y como segundo término, como también bien lo comentas,
el acercamiento a través de todos los diagnósticos territoriales que podamos hacer. Abrir la conversación con Ana. Ana es una gran aliada, por ejemplo, y esto lo tomo como uno de los ejemplos más claros que tenemos con el trabajo en territorio, que siempre es generar esa vinculación importante con las aliadas y con los aliados en el Estado. El trabajo de los gobiernos tiene una temporalidad. Nosotros vamos, venimos y finalmente vamos a cerrar un trabajo. Sin embargo, quienes están haciendo las cosas en comunidad son esas personas que están comprometidas y acompañando a las infancias. Nosotras de alguna manera estamos en un periodo de tiempo en el que facilitamos y somos el vínculo para poder acercar recursos, libros, actividades a las comunidades. Sin embargo, sí es importante para este tipo de diagnósticos tener una perspectiva más participativa. Preguntar con los aliados, con los bibliotecarios, con los promotores, con los mediadores de lectura y que sobre todo trabajan con infancias y con adolescencias, cuáles han sido los motivantes que ven en los niños y las niñas para acercarse a sus espacios, qué les genera interés, cuáles son sus curiosidades, incluso la etapa de desarrollo, ¿no? Nosotros trabajamos desde primeras infancias, que son de 0 a 5 años, entonces la vinculación con bebés pues es un tema, ¿no? O sea, porque de repente cambia mucho lo que estamos haciendo en la ciudad, en la capital, y lo que se hace en las comunidades indígenas. Totalmente. Puebla además es un estado territorialmente y culturalmente muy rico, muy, muy grande. Es megadiverso, sí, en ese sentido también. Compartimos Huasteca Mixteca, tenemos 7 lenguas originarias, entonces de alguna manera también nuestra finalidad es acercarnos no solo con el interés superficial que pueden generar las actividades culturales, sino las estrategias y los ejes de desarrollo que permitan estar más cercanos hacia esas etapas de acercamiento con la cultura, con la educación, con los espacios, incluso con el medio ambiente y el territorio. A veces cuando pensamos en las comunidades indígenas o los pueblos originarios o las zonas rurales, cualquiera de estas acepciones que se les quiera dar a estas regiones, de pronto pensamos que son niños y jóvenes que son un tanto ajenos, por ejemplo, a los dispositivos electrónicos. Nos imaginamos que no traen celulares, que no traen tablets, que no traen... Y no es así, ¿no? Yo recientemente estuve algunas semanas por allá y me di cuenta que todos los muchachos de preparatoria, de secundaria, traen un celular, y es un celular de los llamados inteligentes, entre comillas, con el que pueden navegar en internet. Creo yo que en el punto en el que estamos del siglo XXI, la tecnología es un aliado, pero también es el principal enemigo a vencer en la lucha por hacer que la gente lea, ¿no? Ustedes principalmente se acercan la cultura desde la lectura, ¿no? Es como uno de sus principales armas, de las principales estrategias que ustedes tienen desde la lectura. Este es un rival, la tecnología de pronto. ¿Cómo se juega a favor para que la tecnología, los dispositivos, el mundo acelerado, la posmodernidad no se conviertan en una limitante al momento de que invitamos a leer? Pues creo que hemos tenido experiencias muy lindas justo con esa vinculación y con todo este uso benéfico de los dispositivos. Como bien dices, todo el mundo ya tenemos un celular, sí. Estamos ahí, de repente también desde la perspectiva urbana de pensar que en las comunidades no hay ese acceso, pues no es cierto, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que hemos hecho ha sido muy interesante porque tenemos algunos espacios de recreación que les cambiamos el nombre, ya no son talleres, son laboratorios, porque se experimenta mucho en ellos. Y digamos que no se limita a que todo termine en un producto o un resultado determinado. Si lo acabaste a tu manera y a tu forma y terminaste, está bien, claro. Exacto. Porque de repente entra la frustración de no generar un producto como lo considerábamos, ¿no? Entonces, bueno, en esos laboratorios experimentamos algunos laboratorios de cine, fotografía, producción en video, y no necesariamente con cámaras profesionales ni en una cabina de radio, sino con el propio celular. En los casos en los que no existan el equipo necesario, ¿no? Porque hay otros laboratorios donde sí se llevan las cámaras, pero no solo desde la perspectiva del maestro o maestra que le está enseñando a los participantes cómo utilizarlas, sino desde el modelo participativo, de que de repente tenemos niños directores, niñas sonidistas,
productor, productores, postproductor, todo. mezclador, editor, Exacto. no sé, hacer una película o hacer una producción en audio, pues implica muchas cosas. Entonces no es solamente la lectura. A través de No es forma en solamente que la entra. lectura, pero además esto que como bien comentabas, ¿no? Los dispositivos, cómo los podemos utilizar para que no solo se vuelva un momento de redes sociales y de cosas que a lo mejor no te generan tanto acercamiento cultural, ¿no? Sino que el hecho de ver una película, un cortometraje, un documental que hicieron con sus dispositivos o que se está haciendo con estos nuevos medios, también motiva y estimula la generación de nuevas oportunidades de desarrollo. Sí. Y sí, o sea, la lectura es digamos que, bueno, yo soy muy fan de los libros, entonces Yo también es difícil no impregnar ese sello, ¿no? Claro. que tenemos, porque también lo hemos vivido, ¿no? En algún momento también fuimos niños, niñas, sabemos cuál es nuestro acercamiento y nuestro cambio con los libros. Sin embargo, en este caso en el programa, algo muy importante es que a nivel estatal y bueno, en todos los espacios, existe una diversidad de infancias. Hay algunos que sí somos más adeptos al libro, más cercanos, nos sentimos mucho más identificados, pero hay otros niños, niñas que se identifican más con otro tipo de lenguajes. Entonces, estas actividades nos han servido mucho para poder identificar esos tipos de diversidades, pero además para que esas características y toda esa fortaleza que tiene cada uno se vea reflejada en estas actividades y en todos estos productos. En el caso de los cortometrajes, por ejemplo, todos participan, de alguna u otra manera participan. Hemos tenido también un proyecto de noticiero infantil, donde las niñas y los niños que les encanta la cámara y que no les cuesta trabajo hablar, se sueltan y son conductores, ¿no? Hay otros que a lo mejor no les gusta estar detrás de cámaras, reporteros. También ese proyecto en particular nos permitió mucho tener como esta visión del estado que Puebla, bueno, tenemos 217 municipios, es muy grande, y de repente reconocer todas las voces pues es complicado. Claro. Sin embargo, ese modelo nos permitió que los niños desde cualquier municipio donde estuvieran y que quisieran participar nos enviaran un video. Ahí colaboraban los papás porque se ponían a hacer, les pedíamos también que tomaran una pequeña capacitación para que les ayudaran los niños. Entonces eso nos permitió mucho también que ellos destinaran su tiempo para hacer otras cosas. Y ahí vemos la cultura, la realización como un pretexto también nuevamente de unión familiar. Exacto. Y también de crear comunidad. Exacto. ¿No? De pronto el problema de la identidad es que faltan comunidades. O sea, si la gente está en un territorio pero no hace comunidad, ¿no? Se tienen que reunir a algo, tienen que haber un propósito en común. Y la cultura es un excelente propósito en común que ustedes están impulsando. Pero además de esto, de esta parte de la producción audiovisual, de esta parte de la lectura, la gente llega a conformar círculos de lectura anclados a ustedes. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano de a pie, un ciudadano común, que le gusta leer, que quiere exhortar a otras personas a leer desde la infancia o la juventud y que quiere anclarse de alas y raíces para poder hacer ese objetivo? Hay una línea y un eje importante en Alas y Raíces, que es el fomento a la lectura y la creación editorial de publicaciones que nosotras en esta administración quisimos dignificar mucho, ¿no? De repente solemos desestigmatizar mucho este concepto de libro como debe de ser, ¿no? Como lo conocemos comúnmente. Y la pregunta es, ¿y cómo debe de ser? Pues un libro es un libro, ¿no? Exacto, y claro. Muchos formatos, ¿no? Y todo es lectura, todo, hasta un mensaje de texto es lectura. Claro. Entonces, bueno, los libros que se han hecho en esta administración han sido pensados justo en estos intereses que surgieron a raíz de diversos círculos de lectura. ¿Cómo acercarse? Los círculos de lectura se pueden generar, como bien lo comentabas, haciendo comunidad, dependiendo de una convocatoria local que logre conjuntar a personas que quieran estar interesadas en compartir lecturas, en intercambiar experiencias. La Secretaría de Cultura tenemos el compromiso de acompañarlas a través de diversos programas. Existe Alas y Raíces, que se especializa en infancias y juventudes, y hay otro programa más que se llama Salas de Lectura. Ese programa es compartido igual, es muy similar a Alas y Raíces, tiene una representación en todos los estados,
y el Gobierno de México lo comparte con el Fondo de Cultura Económica. Ya. Entonces el fondo destina una capacitación para que puedas certificarte como mediador o mediadora de lectura de forma voluntaria, pero con este acompañamiento a través de formación, a través de encuentros. El Estado genera encuentros en los que se encuentran personas de todo el Estado para compartir esas experiencias y eventualmente les dota con diversas publicaciones para que las puedan acercar a los círculos que tienen en sus territorios. Alas y Raíces lo que hace es, si ustedes tienen un círculo de lectura o si están interesados en formar un círculo que atienda, en este caso, infancias y adolescencias, nosotras les destinamos esas publicaciones que ya tenemos en el fondo editorial y entonces se les otorgan para que ya sea que tengan su acervo, que sea préstamo gratuito, o bien una presentación para poder hacer distribución de las publicaciones. Todas las publicaciones son gratuitas, entonces pues también deben de ser exigidas del otro lado. Claro. Y otra situación que también tenemos con las publicaciones es que se han generado materiales que atiendan o que traten de atender a todo tipo de diversidad de infancias y a todas las etapas de desarrollo. Primeras infancias, adolescencias en conflicto con la ley, adolescentes, niñas, niños con y sin discapacidad. Hay un punto importante que tenemos que es la perspectiva de género, donde también intentamos que estos materiales puedan hacer detonar conversaciones que se destinen hacia fomentar espacios de pacificación para las niñas, para las adolescentes, y pues que también se busquen estos pretextos para que el círculo de lectura no solo se quede en los libros, ¿no? Sino que también se puedan experimentar otras actividades, que es lo que se ha hecho a nivel Es decir, la lectura como un detonante de una transformación social, Exacto. de la creación de comunidad. Híjole, Dani, a mí me parece maravilloso. Y también me comentabas que Alas y Raíces tiene esta parte editorial. Por aquí tengo en las manos 4 publicaciones muy bonitas. Y bueno, ya que voy a compartir las portadas en esta columna, me gustaría que nos platiques un poquito de manera muy breve de qué trata. Por ejemplo, este que tengo en la mano, titulado El Bolso, es un libro en braille. Es un libro en braille, es un libro hermoso. Un libro muy bonito que realizamos con una editorial que se llama Alboroto. Alboroto es un cúmulo de artistas que se conjuntaron para hacer materiales dedicados a niñas y a niños con una diversidad de capacidades, y realizamos en conjunto un proyecto que se llamó Territorios Abiertos para el Arte. En ese proyecto exploramos diversidad de lenguajes artísticos y uno de ellos fue la literatura. Pensábamos en esta publicación como un acto de imaginación. Es un poema, es imaginar qué hay en el bolso de la mamá, la maestra, la abuela. Entonces siempre pues es ahí un misterio, ¿no? Sí. ¿Qué traemos en la bolsa? Entonces en lo que se van sacando las cosas, sí. Pues es lo que explica el bolso. Y es en braille, pensado no solo para niños, niñas con ceguera o con debilidad visual, sino también para todos, ¿no? Para todas, para que disfrutemos la lectura en 3 ejes: la ilustración, la poesía y el braille. Ahorita que me lo diste, lo primero que hice fue tocarlo. Sí. Sentir con las yemas de los dedos el braille y tratar de imaginar qué decía, ¿no? Y apoyarme visualmente, pues ya con el texto que está a un lado, pero de alguna manera nos acerca y genera empatía. Exacto. Con las personas que realmente si no leen así no podrían leer, ¿no? Este libro además tiene una premisa porque al final está el vocabulario en braille, entonces también si estás con curiosidad de saber puedes aprender algunas palabras, puedes aprender es un por lo rosario. menos lo básico, ¿no? Claro. También es importante por cuestiones de inclusión. El otro libro es Sur. Sur es una novela gráfica de Mr. Power. Es una novela que se trata sobre la migración, sobre el trabajo infantil. Está escrita como manera de cómic. Es un cómic. La narrativa que desarrollamos a través del cómic también es muy cercana, sobre todo a los adolescentes, sí. Quienes siempre están en búsqueda de nuevos formatos. Y bueno, este cómic también es muy disfrutable por el mismo formato en el que está reflejado. Escritura de Arena y otros cuentos es un libro que surge de un proyecto que se llamó 8 niñas, 8 escritoras. Fueron escritoras que acompañaron a niñas en una diversidad de contextos. Quienes las niñas hicieron los textos fueron acompañadas, fueron también digamos que impulsadas por estas escritoras para poder generar textos, poesía,
Por ahí hay niñas radialistas que también expusieron un poco sobre la lucha del territorio cuando estuvo el plantón de Bonafont. Por ahí hay un cantito de niñas que hablan náhuatl, que son de Tlaxcalancingo, y pues está muy bonito ilustrado. La ilustradora de esa publicación se llama Mariana Alcántara, e hizo pues esta serie también de lenguajes que de alguna manera tejen las palabras. Entonces nos gustó mucho el resultado. Es un libro que también ha generado mucha empatía, no solamente con la perspectiva de género de que sea escrito por mujeres, sino también de ver cuando... Este fue nuestro primer libro que hicieron niñas, que fue de participación infantil completamente, y generó como esa motivación para que los grupos en estos de los círculos de lectura y de otros grupos con los que trabajamos con niñas y con niños se prendieran y dijeran, oye, si una niña pudo escribir, claro, o estuvo acompañada, yo también puedo hacer un libro. Y además la motivación de que un niño de esa edad escriba y vea publicada su obra. No, es cambiarle tremendo, completamente claro. Y es perspectiva. despertar vocaciones y, como dices, contagiar a los otros, a las otras que son de su edad, que son de su generación, a hacer lo mismo. Te dije que son 4, pero son 5. Aquí está el cuarto. Sí. Medicina para el corazón, herbario de la Sierra Nororiental. El formato a mí me parece una delicia porque rompe con el tabú, con el estereotipo del libro clásico. ¿Qué tengo en las manos, Dani? Sí, pues justo lo que te comentaba de la motivación de niñas y de niños, Medicina para el Corazón fue ese pretexto. En San Miguel Sinacapan, que es una comunidad allá en Cuetzalan, tenemos un grupo de niñas y de niños que recientemente hicieron su escuelita de saberes que se llama Milsim. Tuvieron un acercamiento con la medicina tradicional, con una de las médicas tradicionales de allá, y les comentaba sobre el uso de las hierbas, de cómo podían utilizar también como ciertos remedios naturales, que conocieran su territorio, que conocieran la riqueza cultural en la que vivían. Cuando fuimos de visita nos contaron, ¿quieren hacer Yolixpa? Y nosotros así como, ¿cómo tan chiquitos hacen Yolixpa? ¿No? Pero es esta cosmovisión que tienen en su comunidad de que el Yolixpa pues es literal la medicina para el corazón, porque eso quiere decir en náhuatl. Entonces nos contaron cómo hacían toda esta reunión de hierbas, qué significaba cada una, cómo los curaban, cómo desde chiquitos lo saben. Entonces nos pareció que todos esos saberes tenían que ser conservados y atesorados en algún tipo de medio, ¿no? Pensábamos un podcast, pensábamos un videíto, pero decíamos, no. Pues ¿por qué no? También sería bueno. Sí, y eventualmente es lo que provocan estos libros, ¿no? Claro. Que se detonen para hacer otros productos. Seguro es sí iban a la hacerlo. Puerta de entrada. Sí, no, y seguro se van a apoderar de lo oral. Pero decidimos hacer este formato que, como dices, es fuera de lo tradicional, es un formato... es un tipo fanzine, y también incluso los colores fueron elegidos, todo ahí sí. Los niños, las niñas fueron los coordinadores editoriales, ¿no? Quienes nos fueron bonito. Aprobando, diciendo cómo le pongo, qué hago, qué quieren, ¿no? Wow. Cómo lo quieren. Entonces, pues ese proyecto en particular fue muy lindo porque además lo presentaron en la Ciudad de México, se han ido de gira, o sea... Hombre. Niños escritores. Toda una experiencia. Y el último libro de los que tengo en la mano, porque no es el último, hay muchos más, es Arrullo de Luciérnagas, nanas en lenguas originarias de Puebla. Las lenguas originarias, sí. Las lenguas vivas, ¿no? Sí. Yo le decía al maestro Pascual Diego Peralta, profesor en la licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Cultural de la UAP en Cuetzalan, precisamente, él es nahuablante. Yo le decía que cada lengua representa la cultura y la cosmovisión de un territorio. Si la lengua se pierde toda esa cosmovisión. Y es una cosmovisión generada en milenios, no ni siquiera en siglos, sí. En milenios. Entonces estamos hablando de miles de años, ¿no? Más de 10,000 años de asentamientos humanos en ciertas zonas que han ido heredando los saberes a través de la tradición oral en su lengua, y que hay conceptos que no se pueden traducir, ¿no? Hay palabras que si las traduces le das en toditita la chapa al concepto que tenía en el origen, en el uso originario. Al tener un libro que las rescata, ustedes están preservando esa tradición.
Sí, pues las lenguas originarias también, algo que se me hace sorprendente y bastante mágico, es lo que bien dices, ¿no? Que a lo mejor una sola palabra o una sola frase encierra todo un universo de significados. Para mí ya de forma personal ha sido muy gratificante conocer a promotoras, a personas hablantes muy comprometidas con su lengua, porque pues nos han enseñado un universo de cosas. Sí. No solo ser hablante significa poseer ya por ende una cultura y ser representante de una identidad, sino que el hecho de compartirla y de compartirla con los más chiquitos les hace un arraigo amoroso realmente significativo para el desarrollo de las niñas y los niños. Claro. Hay un tema cultural que tenemos, sobre todo en México y sobre todo con las lenguas originarias, que durante mucho tiempo se ha sufrido, que es el tema de la discriminación. En las comunidades, cuando planteábamos hacer una publicación para niños, para niñas en sus lenguas, nos comentaban que pues tenían ahí como cierto recelo, ¿no? Por pensar que era todavía malo hablar las lenguas originarias de chiquitos. Y platicábamos y decíamos, es que, o sea, poseen completamente algo que ya es muy difícil atesorar y que es importantísimo transmitir de generación en generación para quienes son originarios de las comunidades, porque si no se van a perder, ¿no? En Puebla tenemos 7 lenguas originarias y 3 de ellas ya están casi en peligro de extinción porque ya son muy pocos hablantes, que es la mazateca, el eñíbar y el tepehua. Entonces sí pensábamos cómo podemos hacer un proyecto, un producto que de alguna manera y que sobre todo pues documente la experiencia que en este momento se está llevando a cabo de acompañamiento con infancias. Pues Dani, se nos quedan muchos temas en la mesa, el tiempo nunca nos alcanza. Vamos a tener que hacer una parte 2 de esta conversación porque es profundísima. Mientras tanto, yo te quiero agradecer por estas obras que amablemente me traes. Te quiero agradecer por tu tiempo, por tus minutos, por tus palabras, felicitarte por el esfuerzo. Gracias. Esto más que un trabajo es una vocación de vida, es una forma de entregarse a un proyecto, a un ideal, algo que se piensa que tiene sentido, algo que se piensa que abona al desarrollo humano. Es una forma de ser rebelde también, porque en un mundo como este, decir me dedico a promover la cultura, caray, ¿qué es eso, no? Dirían muchos. Y eso con qué se come, eso dónde se fabrica, eso en qué plaza se vende, ¿no? Nosotros, la gente como tú, como yo, de alguna manera estamos en esa trinchera de la resistencia, en pos de un mundo un poco más sensible, un poco más humano. Muchas gracias, Dani, por esa conversación. Muchas gracias a ti, Eduardo, por el tiempo y bueno, por el espacio también destinado a la cultura, que como bien dices, es un acto de rebeldía y de soberanía y bueno, de compromiso. Gracias, Dani.